Voy. Hola, buenas noches. Bienvenidos a la comunidad Neurolab. Aquí estamos nuevamente con ustedes para continuar con este tema tan interesante de las constelaciones organizacionales. Vamos a esperar unos minutos a que me indique producción para poder iniciar con este tema que estoy segura que les va a encantar, que les va a gustar y les va a dejar un muy buen aprendizaje como herramienta para poder ustedes utilizar en sus empresas. Denle muchos corazones. Vamos a esperar unos minutos. Vayan conectándose. Aquí estamos llegando gracias a Neurolab. Vamos a continuar con el primer tema que hablamos de organización. Siempre aquí vamos a hablar de lo que es empresa y ayudarlos a todos los emprendedores para resolver conflictos y buscar el origen de los conflictos en su empresa. Mi nombre es Lourdes Arteaga, ya me presenté con anterioridad. Soy biólogo, consteladora familiar, consejera clínica y en este mundo de las organizaciones, pues les voy a hablar de un tema bien interesante que he denominado hoy orden y jerarquía organizacional, es decir, en las empresas. Ahí les muestro una imagen en donde está representado el jefe y varios de los empleados. Cuando me preguntaban acerca del objetivo del día de hoy, fundamentalmente es que ustedes puedan entender, como lo coloco allí, a sus empleados y a sus clientes, dependiendo del tipo de empresa, pero desde la mirada sistémica. Espero, ¿ya puedo continuar? Vamos a esperar unos minutos. Para que me indiquen, vayan dándole muchos corazones. Vamos a esperar que otras personas se conecten. ¿Ya puedo comenzar? Muy bien. Entonces, vamos a ver varios aspectos interesantes antes de entrar en profundidad con lo que son las organizaciones y cómo se pueden manejar los conflictos dentro de las organizaciones. Para esto es necesario ver un concepto que pareciera estar desvinculado de las organizaciones, pero que es muy importante. Este es el concepto de los tipos de conciencia. Se han clasificado 4 tipos de conciencia. Una conciencia, por supuesto, individual, ¿verdad? Allí tenemos una persona que está centrada únicamente en sí mismo. Es decir, pareciera que no hay nadie más aquí a su alrededor. Es como que esta persona estuviese completamente aislada del resto, es decir, desconectada. Esa persona tiene un sistema familiar, es decir, que va a tener padres, abuelos o bisabuelos, hermanos, depende del sistema familiar y qué tan grande sea. Ese es el segundo tipo de conciencia en donde nos encontramos. El tercer tipo de conciencia es la conciencia colectiva. En la conciencia colectiva entra la laboral, porque es un poco como que nos vamos con esta mochila pues nos vamos al trabajo, a la empresa. Entonces aquí vamos a observar un tipo de organización en donde hay un jefe, unos supervisores, unos directores, depende del tipo de empresa que estemos manejando, y cada una de ellas van a tener diferentes empleados dentro de su grupo de trabajo. Si es una escuela, podemos tener también a los estudiantes y asimismo vamos a tener también a los padres de los estudiantes. Entonces se puede hacer una comunidad muy grande. Así que aquí entra el campo de lo laboral, pero también de lo escolar. Es decir, ¿a qué me refiero escolar o estudiantil? Cuando nos vamos a la universidad, cuando los niños van a la escuela, ellos también entran en lo que se llama una conciencia colectiva. ¿Hacia qué debemos ir más allá de lo colectivo? Es que realmente no estamos conectados solo en lo colectivo, sino que estamos conectados también en lo espiritual. Y esto va más allá del colectivo. El día de hoy vamos a llegar hasta el alma colectiva, pero ya a medida que vayamos avanzando en constelaciones, vamos a trabajar más allá del colectivo, vamos a trabajar desde el espíritu. Por eso es importante nombrar la parte del espíritu, aunque lo veremos más adelante. Para entender cómo funciona una organización, no puedo dejar de mencionarles el genograma familiar. Entonces, esto que les estoy colocando a mano derecha es
El genograma familiar, ¿qué es? Es una estructura, una representación gráfica, esquemática, en donde se van colocando los bisabuelos, abuelos en ese mismo orden, desde arriba hacia abajo, padres y por último los hijos, incluyendo todos los hermanos de mayor a menor. Siempre hacia la derecha, porque la derecha es el lado de la fuerza y la izquierda el lado de la intuición. Es decir, del lado derecho está mamá y del lado izquierdo tenemos papá y del lado izquierdo a mamá. Pero fíjense cómo se parece esto a esto. Sin embargo, esto es un organigrama organizacional de una empresa bastante grande. Entonces vamos a tener diferentes tipos de empresas. Aquí podemos observar cómo se parece el genograma familiar, que es un sistema, a lo que se parece un organigrama de cualquier empresa. Todo tipo de empresa, y esa es una recomendación que le hago a todos los negocios, aunque sean pequeños y tengan 3 o 4 empleados o aunque sean grandes, es que deben tener publicado el organigrama de la empresa. Es decir, los empleados, los clientes deben conocer el organigrama de tu empresa. No se puede mantener aislada simplemente dentro de un papel o archivado en un folder. Es necesario que todas las personas que están involucradas con ese negocio tengan a la vista quién es el director o quiénes son los propietarios y cómo se maneja la empresa y quién viene debajo de quién. Aquí les traje algunos ejemplos de genogramas familiares bien complicados. Así son los genogramas. ¿Por qué quiero hacerles esta referencia? Porque estos genogramas tan complicados, así exactamente es la estructura de una organización, solo que no lo vemos desde el punto de vista familiar. Entonces aquí tenemos genogramas como este, mucho más complicados, en donde no solamente tenemos a las personas que están involucradas dentro del sistema, sino también a las relaciones entre ellos. Entonces vamos a tener este genograma bien particular, que quiero que le prestemos un poquito de atención. Está colocado en marcas azules y rojas, y si ustedes pueden observar, van a observar que hay unas líneas que son como unos zigzag. Esas son relaciones conflictivas. Luego hay otras líneas que son continuas, son relaciones que, vamos a decir, buenas relaciones, pero unas están más distantes que otras. Entonces hay distantes, cercanas, conflictivas, muy cercanas o cercanas. El día de hoy, por supuesto, no se trata de una clase de genograma familiar. Mañana vamos a hacer una clase de genograma familiar. ¿Pero por qué es importante esto? Porque así tan complicado como se ve este sistema, así es una organización. No podemos desvincular un genograma familiar de una organización, porque si nosotros entendemos esto, vamos a poder entender mejor nuestra empresa o la empresa que ustedes deseen emprender o que ya han emprendido. Dejando ahora un poco el tema del genograma, ya sabemos que es importante que lo vayan haciendo, vamos a ir a darles unas bases históricas. Una de las cosas que yo recomiendo siempre mucho es leer, es decir, mantenerse informado, las bases históricas de lo que significa un sistema, porque esto que nosotros tenemos aquí es un sistema y esto que tenemos aquí es un sistema. Y nuestra organización es un sistema, pero lo vamos a llamar sistema organizacional o empresarial. Ese sistema en general tenemos que entender entonces qué significa sistema. Para esto solamente le traje 3 referencias muy breves, muy cortas de algunas personas importantes con respecto a lo que es la valoración de lo que es un sistema. Virginia Satir, estadounidense, habló de terapia sistémica. Esta señora también habla de escultura familiar. La terapia sistémica es manejar el sistema familiar, pero con todas sus conexiones, es decir, que no lo podemos desvincular. Y haciendo esculturas, así como esta, una persona puede hacer, se llama configuración, su configuración sistémica, y allí está manifestando la configuración sistémica de su familia. Como les dije, nosotros nos llevamos esa mochila al trabajo. Otra persona importante en este campo, que no se puede dejar de mencionar, es Bert Hellinger. Falleció el año pasado y estructuró las órdenes del amor. Las 3 órdenes del amor están involucradas en un sistema organizacional o en una empresa. Orden y jerarquía, por supuesto, la jerarquía va de acuerdo al cargo.
que tenga cada persona dentro de la empresa, ¿verdad? Director, supervisor, empleados, etcétera. Y luego la pertenencia, todos forman parte del sistema, así que todos están conectados, y dar y recibir. En tanto yo entrego, yo recibo, no solamente económicamente. Muchas veces las empresas no necesitan solamente entregar o el empleado recibir dinero. También se puede hacer una entrega de otra manera, con tiempo, con honestidad, con el poder contar con esa persona, la credibilidad, un aspecto súper importante en la empresa. Creer en un empleado te hace ser valorado dentro de la empresa. Y esos tres aspectos están involucrados dentro de lo que es el sistema. El otro que no podemos dejar de mencionar es a Ludwig von Bartholomä. Él es el que hace la teoría general de los sistemas, que yo los invito a buscar un poquito en la web. Otro día podemos hablar profundamente de esto. Pero él habla de algo que es entropía. La entropía, que es este movimiento energético, es un término de física, pero que se emplea en la teoría general de los sistemas, habla de que todo esto, de una forma energética, está conectado y que un solo empleado, uno solo, puede afectar todo el sistema. Tal cual. Entonces, si nosotros de alguna manera podemos solucionar un conflicto en un solo empleado, lo podemos solucionar a largo plazo en el resto. Solamente determinando el origen del conflicto de una sola persona, ¿ok? Fácil de detectar. Una persona que, como lo dije en el video pasado, tenga contacto con los clientes y permanentemente les llegan casos difíciles, a esa persona en especial le deben llegar por alguna razón. ¿Okay? Por ejemplo, es una forma de detectarlo. En los maestros, si es un maestro, el mismo tipo de maestro no logra hacer una jerarquía con el resto de sus parentales, es decir, con el resto de los maestros o de los profesores. Eso es otra forma de detectarlo. Es decir, se pueden determinar ciertos conflictos cuando se pasan las normas de la jerarquía. Por eso es que es importante. El sistema familiar, orden y jerarquía. Lo que es la parte de la jerarquía, allí yo estoy representando una familia. Esa familia, si esa familia está desordenada, ese empleado, dentro de su sistema, por ejemplo, esa persona no respeta a su padre o está por encima de su padre, ordena a su padre, toma las decisiones familiares en vez del padre, eso lo lleva al sistema. Es bien difícil que pueda tener un jefe. Siempre va a estar en conflicto con el jefe, es decir, se lleva su mochila al trabajo. Entonces vemos que si esa persona está desordenada, también está desordenada dentro del sistema, que puede ser académico o puede ser administrativo. Pero este desorden que tiene en su sistema se lo lleva para la organización. ¿Ok? Entonces, todos esos conflictos, por ejemplo, con la madre, por eso es que es muy importante la valoración del padre y de la madre, independientemente de sus historias. Si ustedes logran realizar constelaciones organizacionales dentro de sus empresas y detectar el origen, y ese empleado es muy bueno o es muy competente, ustedes pueden solucionar un conflicto. Les traje esta imagen que me gusta mucho porque refleja lo que les quiero manifestar. Se lo voy a leer. Dice: una solución para la persona es una solución a corto plazo. Yo resuelvo esto de este supervisor que tiene conmigo 20 años en la empresa y lo soluciono a corto plazo. En cambio, una solución para el sistema es a largo plazo y a la vez hace más productiva la empresa. Entonces yo, solucionando con un individuo, puedo solucionar no solamente a corto plazo, sino en el tiempo. Y por tanto va a hacer que mi empresa sea más productiva. Entonces yo solucionando un solo empleado de atención al cliente con respecto a la forma como se dirige a ellos, todos los demás van a seguir la misma línea, sobre todo si es supervisor. Entonces, esa figura que le puse que me gusta mucho, esa figura en verde con el centro, es que es desde el centro solucionando, yo soluciono para todos. ¿Ok? Entonces, muchas veces 2 o 3 personas, depende de qué tan grande sea la organización,
solucionando poquitos problemas, observando cómo es dentro del sistema, que ustedes lo pueden observar hasta conversando con una persona. Ustedes conversan con un empleado y tu papá, no, esa es una loca, yo no la soporto, no la veo hace 3 años. Eso ya puede ser manifestación de una problemática. Si el empleado es muy bueno o muy competente, se puede tratar de solucionar. ¿Cómo? Poniéndole orden. ¿Cómo pone orden? Mirando el conflicto. Mira el conflicto, de eso se encargan las constelaciones organizacionales, de poner orden dentro de las empresas. ¿Okay? Entonces solamente se detectan los focos e inmediatamente se hace la canalización de la situación. Esto que tengo aquí, que les estoy mostrando, es un organigrama escolar. Vean que esto es tan complicado como esto, pero esto puede ser pequeño o puede ser muy grande. Por ejemplo, en este sistema les estoy colocando por qué maestros y para qué maestros. ¿Por qué les hago la referencia de colegio? Porque aquí en Neurolab y en muchas empresas se están formando los coach. Es decir, los coach no los nombramos como maestros, se nombran coach. Entonces yo les diría a esos coach que hagan un ejercicio hoy en sus casas y que se escriban por qué lo son y para qué. Cuando las personas se responden por qué y para qué, comienza en su mente a funcionar de manera diferente. Eso es alguna de las cosas que vamos a hacer en los cursos que se van a dictar en Neurolab. Que la gente se encuentre también como maestros. Porque tengo un ejemplo de algunas fotografías de talleres que se han dado aquí en Neurolab, en donde ellos también son maestros. Esto no es solamente en la escuela. Estos son algunos ejemplos de los talleres que se han dado en Neurolab. Entonces, ahí les cambié la palabra y le pongo coach, ¿verdad? Y le digo, entonces, ¿para qué coach? En futuros talleres que se darán y cursos que daremos aquí, pronto aquí en el mismo Neurolab, en uno de los live, vamos a tratar este tema. Y me voy a tomar un par de minutos para nombrárselos porque es importante. Vamos a tener 4 live de pedagogía sistémica. ¿Qué es la pedagogía sistémica? Es llevar el orden en el aula. Yo hice, ¿ya sé tú? Sí. ¿Continúo? Yo hice un experimento en el aula, se lo recomiendo a todos los maestros, muy sencillo. Tenía un salón sumamente conflictivo. Y un día dije, voy a aplicar la pedagogía sistémica. Y los ordené. ¿Cómo? En orden de edad. Y los puse de mayor a menor. Y determiné que los 2 alumnos que se portaban peor en el salón eran los mayores. No estaban en jerarquía. Los organicé. Y solamente con cambiarlos de puesto, cambió el comportamiento del grupo. Y solamente los ordené en una forma gráfica. No hice con ellos ningún otro tipo de experiencia. Entonces, cuando se empieza a hacer el orden, en este caso en el aula, pero se lleva a la organización, todo empieza a mejorar. Este será uno de los próximos live en Neurolab y este live se estará realizando el día de mañana, cordialmente invitado, genograma familiar, estructura y trazado, y próximamente estaremos haciendo el de ADN mitocondrial y el significado de la abuela materna. También es muy importante a través de Constelarte. Y bueno, y otros muchísimos talleres y cursos y live que tendremos aquí. Espero que hayan aprendido un poco de organizaciones, espero que estas breves herramientas les puedan servir para que en su organización comiencen a mirar el conflicto de una forma diferente y comiencen a mirar a sus empleados de esta manera, en donde cada uno de ellos tiene un sistema familiar que se lleva a la organización. Gracias a todos, muchos corazones, y mañana a las 8:30 a través de la página de Facebook de Constelarte están cordialmente invitados. Gracias, chao.